Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 13 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, las dos expertas en el área del L. En este módulo vamos a hablar de retroalimentación en la clase de L. El proceso de evaluación es incompleto sin retroalimentación y la unidad va a mostrar detalladamente lo mismo. Un análisis de evaluación en el programa L y cómo el proceso puede mejorar el rendimiento del alumno es el objetivo de este módulo. El proceso del aprendizaje es incompleto sin la evaluación si no va seguida por una buena retroalimentación. La retroalimentación, también realimentación y retroacción, en inglés feedback, consiste en el mecanismo mediante el cual el aprendizaje de la lengua extranjera incorpora a su discurso el efecto que éste produce en sus interlocutores, ya sean estos sus compañeros, ya sea el profesor, y que ellos le manifiestan por medios tanto lingüísticos como paralingüísticos. En el discurso generado en el aula, la retroalimentación puede afectar tanto al contenido de la comunicación como al proceso de aprendizaje que se desarrolla mediante aquella. La retroalimentación es un mecanismo de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos en el sistema con la finalidad de incidir o actuar sobre las decisiones o acciones futuras, bien sea para mantener el equilibrio en el sistema, bien para conducir el sistema hacia uno nuevo. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. Muy a menudo los profesores ponen tareas irreales que los alumnos no son capaces de realizar. Las preguntas cerradas constituyen un claro ejemplo. A. Escribe una redacción sobre el cine indio, es una pregunta cerrada y el alumno podría no saber cómo desarrollarla. B. Una buena pregunta sería: acabas de ver una película que te ha gustado mucho. Escribe un correo a tu mejor amigo sobre la experiencia en la que debes incluir el tema de la película, los protagonistas, qué es lo que más te ha gustado de la película. En la producción de cualquier texto, por ejemplo, el emisor oye o lee sus propias palabras y de este modo controla el ulterior desarrollo del texto. En la producción de cualquier texto, por ejemplo, el emisor oye o lee sus propias palabras y de este modo controla el ulterior desarrollo del texto. En el análisis de la comunicación, el esquema emisor-mensaje-receptor, anteriormente concebido de manera unidireccional, se reveló como bidireccional. La intervención de cada interlocutor retroalimenta la conversación. La retroalimentación debe acompañar al proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo de toda su extensión, con la intención de dar inmediata y oportuna información al alumno acerca de la calidad de su desempeño para que realice las correcciones necesarias con el objeto de mejorar su competencia. La retroalimentación no está restringida solo a corregir los errores u omisiones que cometa el aprendiz para que se haga cada vez más competente, la retroalimentación negativa, sino también para que se dé cuenta de sus aciertos, la retroalimentación positiva, como una forma de estimularlo para hacer las cosas cada vez mejor. Es una forma de aumentar su motivación intrínseca para aprender y o trabajar con mayor eficiencia. Los errores y el feedback correctivo son parte natural del aprendizaje de la lengua. Los errores pueden definirse como desviaciones de las normas de la lengua meta. Los errores revelan patrones de desarrollo de los sistemas de interlengua de los estudiantes que aprenden una segunda lengua, señalando donde ellos sobregeneralizan una regla o donde transfieren de manera inapropiada una regla de la lengua materna a la segunda lengua. En la teoría sobre la naturaleza y efectos de la retroalimentación suelen ponerse de relieve los siguientes puntos. A. El emisor de un mensaje hace uso de ella para comprobar el logro de su intención comunicativa
observando el efecto que aquel produce en sus interlocutores y así continuar la línea iniciada o bien modificarla. B. El receptor de un mensaje puede influir en el comportamiento comunicativo de su interlocutor proporcionándole la retroalimentación adecuada. C. En consecuencia, unos buenos cauces de retroalimentación y una buena gestión de la misma repercuten en una mejora de la comunicación. En el campo de las lenguas extranjeras, la retroalimentación del profesor se relaciona directamente con la práctica de desarrollo de la conciencia lingüística y de la autonomía del aprendiente. El proceso de retroalimentación ayuda a mejorar el trabajo del alumno. Un estudiante desarrolla la capacidad de monitorizarse satisfactoriamente, así como tener mayores aspiraciones para futuros trabajos, una mayor autosuficiencia y un mejor desempeño general. Al aprender una lengua, el alumno tendrá que superar la inseguridad y exponerse a la posibilidad de cometer errores, aprovechar las oportunidades para hablar, demostrar interés y estar dispuesto a arriesgarse algo. Tendrá que exponer su ego ante los demás en una situación de clase. Entendemos que en el proceso de adquisición de la lengua materna se da un desarrollo en el cual el léxico, la sintaxis, la morfología y la fonología del lenguaje individual adquieren límites muy sólidos. Al estudiar otra lengua, se puede llegar a rechazar aquello que no encaje en las estructuras incluidas dentro de los límites del ego del lenguaje. El alumno puede llegar a sentirse ridículo al pronunciar ciertos sonidos. En el caso de la India, hay una posibilidad de tener alumnos que procedan de diferentes regiones con diferentes acentos. El profesor debe ser paciente con el alumno y dar sugerencias para escuchar el audio en español. En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, es sabido que los enfoques comunicativos revalorizan el concepto de error para definirlo como signo de progreso sin el cual el aprendizaje no es posible. Sin embargo, muchos docentes ven en la corrección un aspecto desagradable de la enseñanza de idiomas. En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras es sabido que los enfoques comunicativos revalorizan el concepto de error para definirlo como un signo de progreso sin el cual el aprendizaje no es posible. Sin embargo, muchos docentes ven en la corrección un aspecto desagradable de la enseñanza de idiomas como algo que hay que hacer, pero cuyos resultados no aparecen como se espera. La actitud del profesor ante los errores depende de cómo entienda el proceso de adquisición del lenguaje. Si entiende la adquisición del lenguaje como una forma de conducta que se puede desarrollar a partir de estímulos, respuestas, recompensas, o que se da mediante la formación de hábitos, la corrección cumplirá un papel normativo. El feedback que se recibe por parte del profesor durante la corrección de errores constituye una herramienta que permitirá que el progreso de aprendizaje autónomo del alumno sea claro y tangible. Todos los alumnos quieren un rendimiento sobre su producción, inclusive los alumnos que se sienten dependientes e inseguros sobre su propia habilidad. El aprendizaje tiene lugar si el individuo está en contacto con un grupo social. La interacción con su profesor y sus compañeros le permitirá alcanzar un nivel de desarrollo real. En el contexto indio es mejor si el profesor toma apuntes y da sugerencias con muestras de ejemplos para mejorar. En su libro Estrategias de aula que sí funcionan, estrategias fundamentales en lo investigado para aumentar el rendimiento de los estudiantes, Marzano, Pickering y Pollock citan el suministro de retroalimentación como una de las 9 estrategias efectivas en el aula. En cuanto a la efectividad del feedback correctivo, se ha señalado una serie de factores que interceden, entre los que se cuentan 1. Los rasgos particulares de la lengua que se corrige. 2. Las condiciones para proporcionar las correcciones del profesor. 3. Lo apropiado a la etapa de desarrollo del estudiante para beneficiarse de la corrección o tiempo del proceso. Y 4. La habilidad de los estudiantes para darse cuenta de la brecha que hay entre lo que quieren decir y lo que pueden decir,
lo que los lleva a diferenciar entre lo que no saben y lo que saben parcialmente, la función de reconocimiento. Cuando el feedback correctivo ocurre en respuesta a errores que surgen de manera natural en las clases de lenguas extranjeras, se convierten en estrategias de enseñanza interesantes para los propósitos de adquisición de la segunda lengua. El proceso efectivo debe ser de naturaleza correctiva. Esto es, la retroalimentación debe proveer a los estudiantes una explicación de qué están haciendo correctamente y qué están haciendo de manera incorrecta. Debe ser oportuna, se requiere una retroalimentación inmediata de manera que sea lo más efectiva posible. Debe ser específica a un criterio. La retroalimentación debe referirse a un nivel de destreza o conocimiento específico y no a las reglas. Debe permitir a los estudiantes proveer su propia realimentación. Los estudiantes deben ser capaces de monitorizar su propio progreso de manera efectiva por medio de una autoevaluación basada en la realimentación suministrada por el docente. El proceso de evaluación tiene que estar organizado de una manera que los alumnos ya puedan reconocer los errores y entiendan los comentarios del profesor. La evaluación tiene que consistir en 3 fases: lo que se evalúa, cómo se interpreta la actuación, cómo se pueden realizar las comparaciones. En el caso de los aprendientes de una lengua extranjera, el proceso de retroalimentación desempeña un papel importante porque no solo ayuda a mejorar la calidad, sino que también fortalece el aprendizaje. El aprendizaje de una lengua extranjera involucra desarrollar destrezas comunicativas, escrita, oral y comprensión. Recuerde que la evaluación varía de la misma manera que varía la retroalimentación. Vamos a coger como ejemplo la destreza oral. No es recomendable corregir al alumno mientras está hablando, sino apuntar los errores después. Con el avance de la tecnología, es recomendable grabar la conversación y luego tratarla con el alumno. Además, el proceso de retroalimentación no debería involucrar una comparación con otros alumnos o delante de la clase. No es recomendable iniciar el proceso de retroalimentación sin alguna base. Los profesores tienen una tendencia natural a interesarse más por la evaluación del aprovechamiento, esto es, del grado de consecución de las metas. A los empresarios, los administradores educativos y a los alumnos adultos les suele interesar más la evaluación del dominio lingüístico, esto es, la evaluación de los resultados, lo que la persona sabe hacer en el momento concreto de la prueba. La ventaja de la evaluación del aprovechamiento es que se encuentra cerca de la experiencia del alumno. La ventaja de la evaluación del dominio es que ayuda a todos a ver dónde están. Los resultados son así transparentes. No podemos ignorar la importancia de la evaluación formativa y sumativa a la hora de hablar del proceso de retroalimentación. Según el marco común, la evaluación formativa es un proceso continuo de acopio de información sobre el alcance del aprendizaje, así como sobre los puntos fuertes y débiles que el profesor puede introducir en su planificación del curso y en la retroalimentación efectiva que da a los alumnos. La evaluación formativa se utiliza a menudo en un sentido amplio para incluir información no cuantificable proveniente de cuestionarios y consultas. La evaluación sumativa resume el aprovechamiento al final del curso con una calificación. No es necesariamente una evaluación del dominio lingüístico, de hecho, gran parte de la evaluación sumativa es una evaluación referida a la norma realizada en un momento concreto y de aprovechamiento. La mayor cualidad de la evaluación formativa es que pretende mejorar el aprendizaje. Su debilidad, sin embargo, es inherente a la idea misma de la retroalimentación. La retroalimentación solo funciona si el receptor está en situación de fijarse, es decir, estar atento, motivado y acostumbrado a la forma en la que llega la información. B, de recibir, es decir, no está inundado de información y tiene una forma de registrarla, organizarla y personalizarla. C, de interpretar, es decir, tiene suficientes conocimientos previos y es suficientemente consciente
de comprender el asunto cuestionado y no realizar acciones contraproducentes, y T, de integrar la información, es decir, tiene tiempo, orientación y recursos adecuados para reflexionar, integrar y de este modo recordar la información nueva. Esto supone cierta capacidad de dirigirse a uno mismo, lo que requiere la preparación para conseguir tal dirección autónoma, el control del propio aprendizaje y el desarrollo de formas de actuar según la retroalimentación recibida. Recuerde hacer el proceso de feedback con criterios de evaluación nunca sin una base prefijada. El proceso de evaluar matemáticas no es el mismo que el que se utiliza para la lengua. Es aconsejable evaluar o examinar un alumno o una alumna usando las diferentes categorías. El proceso de evaluación y retroalimentación no pueden ser los mismos para cada destreza. Por ejemplo, lenguaje, mensaje, vocabulario, formato, etc. Para introducirlo también es importante preparar un examen donde el alumno puede mostrar sus capacidades. Una evaluación efectiva no solo pasa por una retroalimentación, sino que el profesor necesita guiar al alumno para mejorar sus capacidades en los próximos exámenes. El proceso de evaluación varía dependiendo de si se trata de una evaluación directa. La primera es la evaluación de lo que está el alumno realmente llevando a cabo mientras se somete a un examen. Por ejemplo, un grupo reducido está debatiendo algo, el examinador observa, compara con una parrilla de criterios, relaciona las actuaciones con las categorías más adecuadas de la parrilla y evalúa. La evaluación indirecta, por su parte, utiliza una prueba habitualmente en papel que a menudo evalúa las destrezas. Vamos a entender el proceso de Dialang. Es un proceso de evaluación creado para los alumnos de idiomas con el objetivo de entender su nivel de dominio sobre la lengua estudiada. El sistema se compone de autoevaluación, pruebas lingüísticas y retroalimentación que están disponibles en 14 lenguas europeas: alemán, danés, español, finés, francés, griego, holandés, inglés, irlandés, islandés, italiano, noruego, portugués y sueco. El procedimiento evaluador de Dialang consta de las siguientes fases. 1. Elección de la lengua de recepción de la prueba, 14 posibilidades. 2. Inscripción. 3. Elección de la lengua de la que se quiere ser evaluado. 4. Prueba de valoración de la amplitud de vocabulario. 5. Elección de la destreza, comprensión escrita y auditiva, expresión escrita, vocabulario, estructuras. 6. Autoevaluación, solo en comprensión escrita y auditiva y en expresión escrita. 7. El sistema efectúa una estimación previa de la capacidad del alumno. 8. Se proporciona una prueba de dificultad adecuada. 9. Retroalimentación. El equipo de examinadores necesita también preparar un feedback para los profesores involucrados en la enseñanza del curso. Retroalimentación no es solo para los alumnos, sino también para los profesores. Veamos un ejemplo de la página www.ivo.org. Recomendaciones y orientación para la enseñanza a futuros alumnos. Insistir en utilizar apropiadamente la concordancia con adjetivos y sustantivos, uso adecuado de los verbos ser y estar. Animar a los alumnos a que incorporen a sus conversaciones diferentes tiempos verbales. Practicar con frecuencia este tipo de actividades para reducir el nivel de ansiedad que muchos alumnos despliegan durante una grabación en un idioma extranjero, y esto favorecerá en las puntuaciones. Para mejorar, se recomienda distribuir de forma más eficiente las partes de la prueba para que los alumnos puedan demostrar sus conocimientos. Es necesario también tener en cuenta la inclusión de la tarea escrita. Así podrán hacerse prácticas orales antes, con el fin de evaluar el tiempo que se necesita para completar la prueba. En algunas ocasiones no se distribuye apropiadamente el tiempo y la conversación general es muy corta o casi nula debido a que se dedica más tiempo al estímulo visual y la extensión del mismo. El rendimiento de los alumnos en relación con el lenguaje señala, entre otras cosas, la necesidad de reforzar la enseñanza de destrezas básicas sobre el uso del artículo en relación al sustantivo, la debida coherencia entre este y el adjetivo, los verbos gustar, haber, ser y estar,
conectores básicos y ligeramente complejos. En las destrezas receptivas y de interacción se hace evidente que la mayor parte del tiempo, gran parte de los alumnos tiene buena comprensión y mantiene la interacción con el profesor con un diálogo fluido y motivado. Es aconsejable que los alumnos conozcan los criterios de evaluación. Aquí tenemos una imagen de retroalimentación positiva y otra negativa. El proceso de retroalimentación para la expresión escrita tiene que ser diseñado cuidadosamente. El profesor también necesita extender la habilidad del alumno antes de expresar la opinión. No todos los alumnos tienen el mismo nivel y la comparación puede influir en su autoestima. La retroalimentación positiva puede maximizar la eficacia productiva del alumno, mejorar su rendimiento académico, promover su motivación, la autorregulación y la autoeficacia y permitir a los estudiantes acortar la brecha entre su desempeño actual y deseado. Como conclusión, añadimos: al final de la unidad, el alumno aprenderá sobre la importancia de la retroalimentación en la evaluación, entender los niveles de los alumnos y la creación de criterios de evaluación. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.